Shalom Alejem, bienvenidos, buena semana, felicidad para todo el mundo, bendición, y tenemos que comenzar la semana poniendo nuestra tzedakah. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Ejaim a todos, que sea todo con bendición, con misericordia, que salgamos del exilio de una vez con misericordia y con buen corazón, tanto de parte de nosotros como de todos aquellos que en este momento están en contra aparentemente, pero todo está interincluido en la voluntad suprema de Dios. Ejaim. Comenzamos entonces esta semana avanzando en todo este tema de la interinclusión. Aquellos que tienen impreso el cuadro que tenemos aquí adelante nuestro, se van a acordar que dijimos que en Keter están incluidas las otras 9 sefirot. Y así como cada una de las sefirot equivale a un parzuf, equivale a otros niveles que habíamos estudiado la vez anterior, así esos niveles se incluyen en Keter, que Keter es la raíz de todo lo que viene después. El inconsciente es la raíz de todo lo que viene después de forma consciente. Ahora, si nosotros lo observamos desde el punto de vista de la conciencia pura, los sentimientos no tienen conciencia, la acción tampoco. Lo que tiene conciencia es la mente. Por eso en el Tanya está escrito que el Nefesh Elokit está principalmente asentado en la mente. El alma, el Nefesh Elokit, puede confiar principalmente en la mente para llevar a cabo sus tareas. Todos los poderes de la mente, del alma, poder de pensar, el poder de moverse, el poder de ver, oír, hablar, sentir, todos los poderes que tiene el alma, tanto internos como externos, trabajan a través de la mente. Así como todo lo que pasa en el cuerpo es manejado a través del cerebro, y el cerebro tiene sus procesos conscientes, tiene sus procesos automáticos o naturales, y tiene sus procesos supraconscientes, las motivaciones de la mente. Así también, en Keter, de la Sefirot, están incluidos todo lo demás. Por eso es el Shoresh, es el placer y la voluntad, que son los 4 parzufim del Keter. Adam Kadmon, con respecto a los mundos, allí está todo ya planeado. Es la Yud, el Kotz del Yud, del Shema Vayá. No vamos a profundizar en todas las interinclusiones, porque es un proceso para más avanzados, hace falta otro tipo de cosas que hacer. Por ahora vamos a parar en el tema que las 9 sefirot,
Jochma, Binah y Da'at, Gesed, Geburat Tiferet, Netzach, Hod y Esod, que son la mente, los sentimientos y comportamientos, están incluidos en Keter. Y también, por supuesto, están incluidos en Malhut, como está dicho, Sof Maaseh, Machshavat Tehillah, lo primero que está en la acción, que es Malhut, y lo primero que está en el pensamiento, que es la revelación de Keter. Ahora, viene el Arizal y dice que no solamente todo está incluido en las 9 Sefirot que están en Keter, sino que todas esas 9 a su vez están incluidos en Jochma, Binah y Da'at. O sea, todo lo que pasa en el cuerpo está ya incluido en el cerebro. Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Lo vemos, como dijimos la vez anterior, de la siguiente manera. La mente tenemos Chabad. ¿Qué es Chabad? Jochma, Binah, Da'at. Sabiduría, entendimiento y conocimiento, comprensión. ¿Qué es sabiduría? Es la revelación directa de el inconsciente. Es ese rayo de sabiduría, rayo de revelación, que a pesar de que nosotros lo percibimos, tiene una característica de inconsciente. Por eso decíamos que en el Tanya no se habla de Keter, sino que se habla de Jochma. Jochma es la revelación de los 4 Parzufim de Keter. Que son Atik y Nukva. Acá en esta traducción vemos cómo incluimos antes todo lo que existe en los 9. Ese es el trabajo que hicimos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo todo se incluye dentro de los 3. Entonces, todo lo que antes llamábamos los Parzufim de Keter, con todos sus componentes, ahora es Jochma. Todo eso se revela en Jochma. Binah, que es entendimiento, es verdaderamente el pensamiento. Entonces, esto es el inconsciente. Jochma es el inconsciente. Binah es la conciencia o pensamiento. Por eso Jochma es el principio hombre, que es el inconsciente. La conciencia verdadera es Binah, que es la madre. El padre es el inconsciente, la madre es la conciencia. Entonces son los 4 Parzufim de Chabad.
Y Da'at, que es el conocimiento, el secreto de Adam Da'at Jabá, quiere decir se conectó con Malhut, es todo lo demás, son los otros 4 Partzufim, que son los 7 inferiores. Parzuf quiere decir rostro. Entonces, en este momento no estamos hablando de la carroza divina con los 4, en realidad son 3 cabezas de animales y una de hombre. Estamos hablando de Parzuf en tanto conjunto de sefirot que interactúan entre sí. Por supuesto hay una relación, pero no es el momento para hablar de eso. Entonces, Da'at es lo que transforma ese pensamiento en los sentimientos, el comportamiento y la acción. Especialmente los seis inferiores, que es Zeir Anpin, y el séptimo, que es Nukva, que es Malhut. ¿Ok? Entonces, vemos cómo se interincluyen los 3 en Zeir Anpin, en Chabad. Bueno, por supuesto, sería bueno meditar en este asunto y entonces no me gustaría que esto sea nada más que un cuadro con palabras que no signifique nada para ustedes. Entonces quiero que en este momento meditemos con un poco de música acerca de cómo sentimos que fluyen a nuestra mente ideas nuevas que todavía no sabemos bien de qué se trata, sino son como títulos, como lamparitas que se prenden. Vamos a tomar por ahora este primer cuadro, este primer grupo, y ver cómo es ese proceso de que surgen dentro de nuestra mente ideas nuevas, que es el proceso, lo que es el proceso creativo. Y como decimos siempre, no es dejar la mente en blanco, sino al contrario, hacer un recipiente para que el inconsciente se revele, o sea, profundizar dentro nuestro para saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos da placer, y en base a eso tener ideas de qué es lo que nosotros queremos hacer, qué ideas nuevas. Esa es la capacidad que tienen los grandes inventores. Los grandes inventores, en todo lo que ven, de repente se les descubre una nueva idea. Ahora, hay distintos tipos de ideas. Por ejemplo, si decimos que está la ciencia pura, tenemos el concepto de las leyes generales de la naturaleza, por ejemplo. Esa es una revelación general, que es Primiuta Keter. Hitzoniuta Keter, ¿qué es? Es la aplicación. Entonces, primero vamos a meditar en cómo de repente vienen ideas nuevas. Y el verdadero creador
no deja que surjan cosas en forma aleatoria, sino que en base a conocerse a sí mismo y conocer cuáles son sus deseos y qué es lo que verdaderamente le da placer y quiere ser y hacer, como es un momento de meditación y nadie lo está obligando y solamente él conoce lo que pasa en su cabeza, entonces es libre de viajar por el pasado, el presente y el futuro, viajar por todo el mundo, por el universo, por los mundos, pero de tal manera que de eso surja algo creativo, como la música que surge en Mozart, que surge en Beethoven, que de repente ellos tienen ese rapto de inspiración y necesitan un papel y una hoja o necesitan un piano para tocarlo. Y cada uno de ustedes tiene un talento especial. Vamos a buscar en este momento cuál es el talento especial que tiene cada uno. Cierren los ojos o concéntrense en estas tres palabras. No flechazos de entendimiento, flechazos de revelación que todavía no se entiende.
Muy bien. Cada uno eligió su inspiración, cada uno tuvo su revelación de acuerdo al talento que prefiere hacer, posiblemente algo que estuvo toda su vida guardando y hasta ahora no se decidió. O por ahora lo que quería era sostenerse en esa sensación del momento de la revelación. Por supuesto que para retenerlo hay que pensar en eso. Y a eso me refiero con buscarle un nombre o buscarle la inspiración. Ok. Mientras cada uno decide qué es la inspiración y qué es esa revelación en el trabajo que está realizando, en la profesión que tiene, en resolver algún problema suyo, en lo que sea, vamos a pasar a la segunda parte que Paulina nos está pidiendo, que es la parte del entendimiento. Entonces, el entendimiento es tomar eso que estuvimos recibiendo y transformarlo en algo que uno pueda pensar en ello, que uno pueda comprender. ¿Qué significa esto? Jochma es ese Keter, ese inconsciente que nosotros no lo conocemos, o que conocemos poco de él, y del cual queremos saber un poco más. Que es el ejercicio que acabamos de realizar. Binah es tomar aquello que recibimos y empezar a darle forma. Lo que puso Josué aquí es ya la utilización de la Binah. No es tanto Jochma, sino que él ya captó ese relámpago que tiene que ser algo más indefinido y lo transformó en cosas definidas. Shalom, shalom a todos. A pesar de que es algo bastante general, de todas maneras, no puso detalles, ni colores, ni medidas, ni un montón de cosas que tiene que haber para que eso sea. De todas maneras, ni tampoco el objetivo, ni tampoco el lugar, ni el tiempo, ni nada. Puso una descripción general. Eso ya se parece un poco más a Binah. Pero de todas maneras, seguramente ustedes también hayan tenido algún tipo de esta resolución, o tienen un problema con el banco y de repente del inconsciente vienen y te dicen qué es lo que tienen que hacer, pero todavía no lo entiendo mucho, o un profesor tiene que enseñar algo que todavía no lo tiene bien definido y tiene que decidir qué es, o una ama de casa tiene que realizar cierta comida o quiere hacer una dieta especial para su familia que siempre soñó y no sabe bien cómo realizarlo. Hay todo tipo de cosas. Un empresario quiere hacer una empresa que se dedica a cierta cosa. Cada uno en su asunto. El músico, por supuesto, o el artista, el escritor,
quiere hacer una novela y entonces quiere decidir cómo hacer esa novela, o quiere difundir Torah y quiere saber cómo tiene que hacer para difundir Torah. Entonces el ejercicio que acabamos de hacer es para que esa inspiración venga. Como no me contestaron la mayoría de ustedes, yo no sé qué es lo que recibieron de allí arriba, pero digamos que cada uno recibió, y si no lo pudo captar, entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento y le vamos a agregar entonces Binah. Y nos va a servir para comprender también cómo la Jochma sola no es algo que pueda ser útil, sino que tiene que ser acompañado con algo que aferre a esa Binah. Lo mismo pasa con todo lo que es el inconsciente. Entonces, Binah es el pensamiento. Entonces incluye a todo el proceso de Jochma, Binah y Da'at, todo el proceso de Chabad. Entonces lo que quiero que hagan ahora es tomar la inspiración recibida o el deseo de hacer algo o concretar un placer, un sueño. Un sueño también es una revelación en Jochma de lo que es el inconsciente, sobre todo cuando uno se despierta en la mañana y recuerda eso que soñó. No sé si les pasa a ustedes cuando se despiertan en la mañana y saben que soñaron, si en ese momento comienzan a pensar, se van a ir acordando de los detalles, pero si lo dejan para después, ya van a querer acordar si no se va a poder. Depende de la intensidad del sueño. Pero de todas maneras, es también esa un poco la idea de recibir la inspiración. A veces uno está sentado en medio de una contemplación de algún asunto y de repente se concentra y todo el mundo alrededor desaparece como en un sueño, y un sueño despierto. Y ese es el proceso de recibir. Y toda la contemplación es justamente abrir las manos y poder abarcar, poder sujetar aquello que está llegando. Entonces vamos a poner otra melodía y en base a eso que existe allí y que se creó hasta este momento, o se puede crear en el momento en que vamos a comenzar la meditación ahora, tomar esa inspiración y desarrollarla con detalles de todo tipo, como decíamos recién, de tiempo, espacio, o sea, tamaño, finalidad, color, interacción entre los componentes, etc. Desarrollar la idea y captarla. Entonces, en este momento, estamos utilizando Binah, que dentro de Binah está todo el proceso de Chabad, que es Jochma, Binah y Da'at, todo el proceso de la conciencia mental, el intelecto. Allí vamos.
No se preocupe porque yo saqué la música para que no los perturbe. Tienen 1 minuto o 2 minutos más para meditar. Esta segunda etapa es importante que ya tengan una idea de lo que está pasando. Incluso si en estos pocos minutos no pudieron desarrollar nada, sí retengan el esquema, retengan todo este desarrollo, y a lo mejor lo van a poder hacer en otro momento en que se sientan inspirados. Y si lo pueden retener bastante, entonces posiblemente les sirva para aplicarlo constantemente y aumentar la creatividad y aumentar la respuesta a muchas preguntas. Ahora vamos a pasar al Da'at. Da'at es los sentimientos. Entonces, antes de pasar a eso, quiero referirme a estos comentarios que han hecho. Josué dice, entonces no hubiéramos podido escribir nuestra revelación porque el hecho empezaría en lenguaje. De expresar en el lenguaje ya es biná. Digamos que hay distintos grados de expresión. Como dije antes, uno puede ver un rayo y decir vi una luz. Entonces eso todavía no, digamos que no es un entendimiento, sino que, como dijimos, todo tiene su parte interior y exterior. Entonces sería la parte exterior de Jochma. La parte interior de Jochma sería el hecho de ver la luz y todavía no tomar conciencia, o sea, es ese microsegundo inicial en que uno todavía no sabe que es un rayo, no sabe si es una explosión, no sabe lo que es, solo sabe que vio una luz. Entonces sería Primiut Jochma, Primiut Abba. Y Nukva de Abba sería la parte exterior. Sería, es que ya vi un rayo, ya vi un avión, ya vi un tambo, o vi un recipiente, o vi un libro, o vi determinada cosa, pero todavía es nada más que una palabra, un concepto, que lo puedo referir en una o dos palabras, y que eso va a ir a Binah. Entonces esa sería la parte exterior de Jochma. Con ese concepto todavía abstracto voy a Binah y ahí lo empiezo a desarrollar. Con respecto a esto y después siguen los otros pasos que vamos a seguir ahora. Entonces digamos que lo que hizo Josué, con eso del tambo, aquellos que yo puedo, voy a ver si puedo copiar lo que dijo Josué para tomarlo como ejemplo.
de... no lo encuentro. Josué tuvo esta inspiración y digamos que es un pasaje intermedio, es como el viaje entre Hitzoniuta Jochma hacia Binah. Está bastante desarrollado ya, pero falta todo el proceso de Binah, digamos que es Primiuta Binah, y todavía falta desarrollarlo en todos sus detalles para que vaya para Da'at. Entonces, digamos que tuvo una visión, y esta es la visión, digamos, relacionada con Jochma. Si yo quiero poner aquí entendimiento concreto, entonces ya le voy a dar más detalles y finalidad, personas que intervienen, tiempo en que quiero que suceda y de dónde vino, dónde va, todo lo que pasa allí. Ahora, para completar la idea, vamos a escribir también lo que puso Paulina, que es algo importante, como que la inspiración dura poco y es el talento que cada uno tiene para recordarla, retenerla para luego desarrollarla, como dice usted. Bueno, o sea, toda esta parte de desarrollarla y pensar en ello sería Da'at. Hay un comentario interesante que puso Rastas Koti, no sé cuál es su nombre, que es algo acerca de Borges. No sé en qué momento Borges te contó eso. Sería interesante que nos cuentes un poco más acerca de esa experiencia borgiana. Si tenés ganas, te damos el micrófono y el video o el micrófono solo y nos hablas un poco de ese asunto que parece bastante interesante. Mientras tanto, me contestas y te decides. Coti. Ok. Todavía no decidí si no tienes micrófono. Ok. Entonces, mientras tanto, escribe en una hoja, o escribe en el chat algunas palabras como para contarnos un poco de qué se trata esa experiencia borgiana. Pero, mientras tanto, les quería comentar lo que está comentando Coti. Borges me dijo cuando yo escribía, eso se supone que nos está indicando que ya no escribes más, que solo lo hiciera cuando sienta las ganas imperiosas de hacerlo, no como algo metódico. Eso significa que has perdido las ganas imperiosas de hacerlo, pero supongo que aunque no son imperiosas, algunas pequeñas ganas te deben haber quedado. Así que seguramente con esas pequeñas ganas nos has escrito esto. Pero supongo que él se refiere a escribir algún cuento, alguna novela, algo más grande. De todas maneras, es importante saber que muchas veces se piensa que los genios son nada más que Jochma. O sea, aquí esto está implicando que Borges te dijo que solo cuando tengas una inspiración de Jochma te pongas a escribirla, pero no simplemente cuando tu mente consciente está trabajando. O sea, solamente iteruta de la Eila, un despertar de arriba y no un despertar de abajo. ¿Por qué? Porque el trabajo metódico, ¿qué significa? Que la persona está constantemente... Hay gente que sufre, pero siente necesidad, hay gente que le produce placer,
pero de todas maneras se está constantemente produciendo. Como la imagen que uno tiene, por ejemplo, de Mozart que no podía estar sin componer, o Beethoven, o yo no soy tan experto en las artes literarias, pero en Argentina me gustaba mucho leer a Sábato, a Cortázar, y tengo la impresión de que, a lo mejor es al revés, pero tengo la impresión de que Cortázar escribía más por inspiración y Sábato era una persona metódica que escribía por voluntad. Entonces, muy interesante todo lo que van poniendo aquí. Con la última aportación de Francisco, es verdad, todo lo que escribía Mozart evidentemente no era fácil de escribir y no era fácil de copiar y mucho menos de escribir. Conti nos dice que yo le pregunté en una entrevista de la cual surgió un libro de mis preguntas y sus respuestas. Bueno, ya estamos muy tentados de pedirte que nos hagas conocer ese libro, debe ser algo por demás interesante. Y entonces, por lo que nos dice Borges, es una persona, él fue una persona que trabajaba por inspiración, no trabajaba por un trabajo como dice aquí, de sentarse 5 horas a escribir y no, solamente cuando hay ganas imperiosas de hacer. Por eso Borges fue un cuentista, más que novelas largas, le gustaba escribir cuentos, ¿verdad? En cambio Cortázar y Sábato y otros escritores se ocupaban de grandes novelas. Por supuesto debe haber muchos otros escritores en otros países que también cumplen esta característica de un lado y del otro. Entonces, digamos que unos se aferran más. Ambos, por supuesto, tienen la necesidad de expresarse, pero unos se aferran más en captar esa idea y que esa idea sea tan fuerte que le produzca un deseo imperioso de escribir, o sea, de expresarlo a los demás. Y otro es que posiblemente su inspiración no sea tan explosiva, no sea un rayo verdaderamente, sino que sea una luz constante que lo va inspirando y que el desarrollo de su entendimiento lo va produciendo el trabajo. Ok. Entonces Coti nos dice que le preguntó si estaba enamorada, si había estado enamorada, y me dijo que solo el que sintió, aunque sea un instante, un segundo de esa pasión, puede crear, pintar, escribir, etc. Entonces, para entender esto último que está diciendo, no alcanza solamente con entender Jochma y Binah, sino que tenemos que ir a Da'at. Da'at es cuando eso sale, baja los sentimientos y uno trata que a los sentimientos de las tres primeras, las Sefirot, Chesed, Geburah, Tiferet, que son amor, temor y misericordia, y hasta que no baja a Nehi, Netzachot Yesod, que es la necesidad de transmitirlo al exterior,
a través de un comportamiento, o sea, a través de la acción, entonces eso no satisface a la persona. O sea, el hecho de escribir es malhut. Entonces, cuando una persona siente una necesidad imperiosa de escribir, significa que se produjo todo un desarrollo de todas las sefirot que están alimentando y están presionando aquí abajo. Y eso es cuando viene una inspiración de arriba que fuerza a la persona a hacer eso. Y si la persona no lo puede hacer, se frustra, siente una necesidad imperiosa de hacer algo y no lo puede hacer, entonces se producen conflictos. Posiblemente la mayoría de los escritores, la mayoría de los artistas son gente que tiene conflictos, porque posiblemente tienen tantas cosas que decir y nunca les llega el tiempo, o nunca están satisfechos con aquello que escriben, con aquello que producen. De todas maneras, es bueno saber que no todos los escritores, no todos los creadores lo hacen por una necesidad imperiosa, puntual, como dice Borges, sino que hay creadores que crean constantemente y justamente su talento es crear constantemente. Esto podríamos asociarlo un poco a lo que nosotros conocemos como Iteruta de Leila, el despertar desde arriba, que es, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel fue puesto en una prisión de acero, en esclavitud, y eso lo presionó. Por supuesto no fue por propia decisión, sino que Akadosh Baruj Hu creó esa situación para que surja algo. Entonces fue una inspiración desde arriba para que luego surja la inspiración de abajo. Entonces las personas que son creadoras, por supuesto el arte tiene que ver con la segunda corona de Keter, que es el placer. La primera corona es la fe, que eso es la inspiración de todas las cosas y que es en la conexión íntima con Dios. La segunda corona es el placer, que es de donde viene todo el poder creativo. Y la tercera corona es la voluntad, que es la revelación de ese placer dentro de la conciencia y el deseo de que las cosas se realicen, se concreten. Entonces, si nosotros hablamos de un artista que decide hacer de acuerdo a su propio deseo, entonces el artista cuando decide hacer, lo hace. Pero hay artistas que tienen que realizar a pedido. Hay gente que le dice quiero esto, y ellos tienen que trabajar en forma metódica para realizar eso que le pidieron. Cuando esa persona durante mucho tiempo ya realizó eso y creó su fama, entonces puede darse el lujo de decir, me voy a tomar mi tiempo para hacer las cosas, pero cuando está empezando, entonces no tiene más remedio que hacer de acuerdo a lo que le piden. Esto también tiene que ver un poco con el desarrollo madurativo, lo que es la madurez. Hay personas, cuando uno es inmaduro, realiza las cosas cuando
cuando quiere. Si quiere las hace, si quiere no las hace, depende de su compromiso con las personas. Pero si una persona escribe porque tiene un compromiso, no digamos solo contractual o de dinero, sino que tiene un compromiso con su público de darle un mensaje y de tenerlo constantemente inspirado, entonces ese pensamiento tiene que ser metódico. Entonces, si vamos a comparar, uno sería el pensamiento de Jochma, que todavía es inmaduro, y otro es el pensamiento de Binah, que es más maduro y desarrollado. Y eso tiene que ver con la segunda parte que nos dice Coti, que es que el que no sintió amor no puede crear. Significa que su creación tiene más que ver con los sentimientos y que no se sintió enamorado, decía. ¿Y qué significa sentirse enamorados? Enamorado significa que tuvo una influencia del exterior. Vio a alguien, vio a una mujer, en este caso el hombre Borges, vio a una mujer que le inspiró, lo hizo sufrir o lo hizo perdón, Coti, para que te escuchen, te tengo que dar yo la entrada. Si ya tienes micrófono, entonces yo te doy la entrada, porque no es por propia voluntad, sino que tiene que ser Interuta de la Eila, despertar de hacia arriba. O sea, yo te tengo que dar la entrada del micrófono. ¿Dónde estás? Aquí estás. Te estoy dando el micrófono, así que estamos en presencia de Coti, y nos gustaría muchísimo conocerte un poco. Ahora sí, Coti, tenés que dar permiso o habilitar el micrófono. Vamos a tratar de que esto se haga, y si no, para la semana que viene vamos a practicar durante la semana, a ver cómo hacer para que ponga el micrófono. Coti, ¿me estás escuchando? ¿Ves que te estoy dando entrada para que hables con el micrófono? Bueno, lamentablemente no recibe. Vamos a ver qué pasa, y para el domingo que viene la vamos a tener a Coti aquí, que nos cuente acerca de Borges, y por supuesto todos los conocemos, y si tenés algún libro o algún lugar en internet donde se pueda leer esa entrevista que tuviste con Borges, nos va a interesar muchísimo, ¿ok? Muy bien. Entonces sigamos. Vamos a ir a la tercera etapa, que posiblemente sea la más difícil. Por supuesto, cada uno tiene su inclinación a ser más intelectual, a ser más sentimental, a ser más activo, a ser más comunicativo con los demás, cada uno en los distintos niveles de la Sefirot, los distintos niveles de su alma. Pero de todas maneras, digamos que una vez que uno recibió la inspiración divina y uno meditó, tiene que tomar la decisión y tiene que procesar esa meditación de tal manera que cree sentimientos correctos, que todo eso pueda llevarse a cabo. Porque en definitiva, ¿qué es la necesidad imperiosa de escribir? Es hacer que esa inspiración que uno recibió se traslade al papel.
Y trasladar al papel, en definitiva, es conectarse con el exterior. Porque a pesar de que muchos escritores escriben y guardan su obra y publican muy poquito, de todas maneras, la idea que ellos tienen al escribir es expresarla al exterior. Muchos sienten la necesidad de sacarla de dentro suyo, a veces, y no le importa tanto a quién llega. Pero lo ideal sería que todo el proceso sea completo, que surja algo auténtico de dentro de uno, que lo pueda comprender, lo pueda entender, lo pueda sentir, saber qué sentimientos le produce y dirigir esos sentimientos de tal manera que pueda transmitir un mensaje positivo, en definitiva. Entonces, para entender esto, vamos a ir a la tercera meditación de hoy, que es el Dat. Así como es difícil tener una revelación en Jochma sin llevarlo a Dat, a Binah, también es muy difícil crear sentimientos que no pueden ser materializados, que no pueden ser llevados a la acción. Vamos a contestar a la pregunta de Francisco. La vamos a poner aquí para que no nos olvidemos porque es muy importante. Por supuesto la respuesta es sí, pero tiene cosas... gracias, Coti, la verdad que nos has dejado con una inspiración muy grande, con unas ganas muy grandes de conocer esa experiencia que has tenido. Por supuesto, estoy seguro que de toda la gente que está aquí en la clase, cada uno tiene una experiencia, no sé si Coti tiene más, seguramente tendrá más experiencias, pero cada uno seguro tiene alguna experiencia importante en su vida que sería importante también para nosotros conocerla, así que todos aquellos que quieran expresarlo están invitados como siempre. Entonces, mientras desarrollamos esta tercera etapa, que es justamente a lo que queríamos llegar en esta etapa del Hasdei David, lo que es el Zeir Anpin, y que es todo el proceso de creación. No estamos hablando ni más ni menos que todo el proceso de creación que Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros tengamos, un momentito, porque Él nos creó para que seamos a su imagen y semejanza. Y eso significa que así como Él es creativo, como Él creó todo, quiere que nosotros también seamos creativos. Pero el kit de la cuestión es que yo acá en esta frase, en vez de el Rab, por supuesto el Rab, pero el Rab es un intermediario, yo lo cambiaría por Hashem. Vamos a arreglar un poco esta frase y la vamos a dejar como leitmotiv de todo este proceso que estamos estudiando. Y ahora vamos a dar algunos detalles de lo que es Da'at. Entonces, Da'at significa que dentro del pensamiento también tenemos todo lo que vamos a sentir. Entonces, de esa manera podemos generar sentimientos.
¿Qué sentimientos? Por supuesto, primero los 6 sentimientos superiores, que son Gesed, y cuyo móvil interior es el amor, representado por Aarón. Bueno, no vamos a entrar en tantos detalles. Geburah, que es rigor. Vamos a arreglar un poquito de esto. Entonces, rigor, que es temor. Geburah es poder o rigor, depende. Tiferet, que es belleza, y el sentimiento que uno tiene relacionado con esta sefirá es la misericordia, que es la interrelación entre los otros dos, el equilibrio. Y estos son los se llaman sentimientos, y luego están las cualidades sentimentales, y luego están las cualidades o midot de comportamiento, que son Netzach, que es victoria en este caso, o eternidad, y su sentimiento interior es la confianza. Hod, que viene de Odayá, que es agradecimiento, y también resplandor. Entonces vamos a poner resplandor, no, vamos a poner, mejor dicho, agradecimiento. Entonces la cualidad interior es la humildad, y Yesod, que es fundamento, que es la verdad, Emet. Y por fin está la acción, que es Malhut, que es reinado, cuya cualidad interior es se traduciría como humildad, pero en realidad no es humildad, el shiflut, que es autodesinterés. ¿Ok? Entonces, no vamos a hacer una meditación que abarque todas estas etapas, pero si ustedes lo han copiado, lo dejo para ustedes para después. Entonces, estas tres de arriba es Zeir Anpin, en Kabbalah, y esto de acá abajo es Nukva de Zeir Anpin. Entonces, por ahora vamos a tratar de ver aquello que estuvimos meditando, y ya tenemos un entendimiento, y ya decidir, que se genere el Da'at. El Da'at tiene dentro de sí 5 Geburot y 5 Hasadim. O sea, tiene la inclusión dentro del suyo del potencial de los dos
ejes principales de las sefirot que van a venir. Es el potencial de crear sentimientos. Entonces, es eso que han descubierto de repente, que fue inspirado y que recibió la inspiración y ahora saben de qué se trata. Vamos a ver qué sentimientos le produce. O sea, vamos a ver esta primera parte de aquí arriba. Y luego, qué tipo de amor, qué tipo de temor, qué tipo de misericordia y cómo se lleva a cabo eso. Lo vamos a ver después. Nuevamente, para poder tener este amor, tenemos que estar relacionados con el exterior. Para que existan sentimientos tiene que haber una necesidad de concretar algo. Pero por ahora vamos a tratar de identificar esos sentimientos que se produjo de la inspiración que vino de arriba. Vamos a poner otra melodía. No sé si tuvieron tiempo de meditar y que surjan cosas, pero por lo menos entendieron la idea y sería interesante que en algún momento que tengan tiempo se sienten en algún sillón o en una silla, depende cada uno como le vea cómodo, frente al jardín o frente al cielo o frente a un cuadro, frente a una pared o frente a la nada, o acostados en la cama mirando al techo, o alguna de esas cosas. Y traten de reproducir este proceso, y seguramente les va a ayudar a ser creativos, pero por supuesto la creatividad es un instrumento también. A esto nos referimos cuando Akadosh Baruj Hu dijo Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Y siguió un proceso y una creación constante. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu no actúa por inspiración, sino que actúa por un proceso constante de creación. No solamente 5 horas por día, sino 24 horas, 7 días a la semana,
y si en algún segundo deja de crear, entonces Hasbe Shalom, todo desaparece. Y así también nosotros, a pesar de que pensemos que hay algún momento de inspiración especial, los verdaderos tzadikim, ¿quiénes son? Son aquellos que tienen constantemente a Dios frente a sí. O sea, ellos están constantemente creando. Están creando cosas, y por eso está dicho que los tzadikim son los que sostienen el mundo. Ellos están creando el mundo. Están creando la situación que exista. Y entonces comprendemos un nuevo concepto de lo que es alguien que no es tzadik, que es alguien que niega la creación, que se niega a sí mismo a crear. Entonces el malvado, más que el malvado del Tanya, estamos hablando, ¿no? El delincuente o de ese tipo de cosas, sino aquel que no crea todo el tiempo, digamos, es aquel que tiene tapados los canales creativos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de destapar todos esos canales creativos para que fluya, entonces cada vez los recipientes son más grandes y entra más luz sin que se rompan. Entonces vimos ahora cómo todo está incluido dentro de Chabad. Y para no atosigarlos con más cosas, vamos a dejar aquí. Y la semana siguiente vamos a profundizar un poco más en lo que son lo que es el Partzuf de Zeir Anpin. Vamos a volver a meditar en forma más rápida en lo que es un proceso. Por supuesto, en algún momento vamos a pedirle a Coti que nos cuente su experiencia con Borges la semana que viene. Y vamos a hablar un poco más en profundidad del proceso creativo, que la Kabbalah lo divide en tres partes, que se llama Ibur, Yenika y Mohin. Ibur quiere decir estado de feto, estado fetal. Yenika es cuando nace y vive de amamantar. Y Mohin es el estado de la persona que ya se desarrolló y ya se desarrolló y utiliza su conciencia. Entonces, Ilibur es el estado en que todavía no nació, y Yenika es amamantar, y Mohin es la persona que ya piensa y tiene su intelecto. Vamos a hablar la semana que viene de estos asuntos y cómo esto lo vemos dentro de este proceso que acabamos de describir. Hasta ahora hemos traducido el capítulo 6 del Hasei David y hemos llegado justo hasta donde hablamos hoy, de lo que es cómo las 9 sefirot están incluidas dentro de Chabad. Entonces, lo que les pido es, y todo este material lo tienen en el web, que yo acá no... esta es la parte que tenemos traducida del capítulo 6,
que lo tienen en la web. Yo para la clase siguiente voy a traducir la segunda parte, que es lo que vamos a seguir estudiando la próxima vez. Y vamos a seguir viendo cómo en realidad lo que hizo el Arizal y lo que hacen todos los cabalistas es enseñarnos cómo crea Dios para que nosotros seamos como Él, y enseñarnos cómo creamos nosotros para poder agregar, si se puede decir de esa manera, nuevas ideas y nuevas facetas a Dios. Cuando uno hace tefilá, cuando uno reza, está haciendo todo este proceso. Está yendo de abajo hacia arriba para despertar allí donde está la fuente de la inspiración y de la verdadera vida de la creación, esa luz que estamos diciendo, para traernos la bendición aquí abajo. Entonces vemos que la bendición que Akadosh Baruj Hu nos da, la luz, es ese proceso creativo que va bajando y que a través que nosotros lo utilizamos vamos reforzando nuestros recipientes, o sea, vamos creando un pensamiento más correcto, sabemos cómo utilizar nuestras armas del pensamiento, podemos tener sentimientos más fuertes, también más correctos, y fuertes en el sentido no de que dominen, sino que estén más de acuerdo con la mente, o sea, más maduros. Y de esa manera vamos a poder hacer actos que tengan que ver verdaderamente con lo que nosotros queremos. Podemos hacer lo que nos da placer y podemos hacer lo que es nuestra fe y lo que es nuestra voluntad, sin perjudicar a los demás, sino al contrario, dando a los demás. Y entonces, por eso les agradezco a todos ustedes que me den la oportunidad cada día de estar en contacto con ustedes y poder sacar todas estas cosas que hemos estudiado y todo esto que nos brinda Rav Ginsburg, la Kabbalah, el Hasidut y por supuesto Akadosh Baruj Hu. Si ustedes no están allí y no nos apoyan en todos los sentidos como lo hicieron hasta ahora, tampoco nosotros podemos realizar. Gracias a todos ustedes y nos despedimos con la última melodía. Esta semana vamos a poner más melodías de esas que estamos poniendo con la partitura, y Bezrat Hashem también vamos a seguir con todas nuestras clases. Hasta mañana, y Bezrat Hashem, que haya bendición desde la tierra de Israel y Mashiach Now. Acá están pidiendo refuá Shlema para el hijo de Graciela, Matías. Se accidentó y se lastimó la nariz, que hace refuá Shlema para Matías. Bezrat Hashem.